Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más, como ya es costumbre, con la intención de estudiar la lección de escuela sabática. Estamos estudiando una serie de lecciones tituladas El Gran Conflicto. Ya vamos por la semana número 3. En semanas anteriores hemos visto cómo se inició este conflicto en el mismo cielo. La semana pasada vimos cómo la iglesia primitiva fue perseguida por el Imperio Romano y la estrategia del enemigo quería destruir la iglesia, pero la estrategia no le funcionó y dice que la sangre de esta gente era como semilla que hacía crecer, entre más se atacaban, más hacía crecer, así que el enemigo cambia de estrategia. Y esta semana vamos a ver cuál fue ese cambio de estrategia. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, primeramente para darte las gracias por la vida que nos da, por el privilegio, Señor, de sacar este momento para compartir la lección de escuela sabática con aquellas personas que tienen a bien acompañarnos. Gracias, Señor, por ese privilegio y te pedimos encarecidamente la presencia del Espíritu Santo para que sea que dirija esta lección de principio a fin. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría, no solamente a mí, sino a cada persona que nos ve. Y que, Señor, sea esta lección una bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que el título de esta lección, este hombre es muy subjetivo, luz en la oscuridad. Si ustedes prenden una lámpara donde ya hay luz en el día, no se va a notar la luz, no se va a notar la luz de la lámpara, pero si esa misma lámpara se prende cuando hay oscuridad, ¿qué va a pasar? La luz va a resplandecer. Eso ocurrió en la época en la que vamos a hablar en esta lección. Y el versículo para memorizar dice, entonces Jesús le dijo, aún un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, antes mientras tienen luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Juan 12:35. No sé si ustedes han caminado en tiniebla, pero realmente uno no sabe dónde va si está en tiniebla. Tienen que encender una luz. Me ha pasado manejar donde hay mucha neblina y, fíjense, y créanme que es algo muy, pero muy difícil. O manejar, una vez venía de Canadá hacia New York por tierra y me tocó manejar con una tormenta invernal. Nunca había manejado en esas condiciones. Y yo recuerdo que la nieve era como proyectil en el cristal de mi carro y estaba bastante oscuro. Fue de verdad una situación para mí muy difícil. Eh, y de eso es que habla realmente esta lección. Es muy difícil caminar cuando es tinieblas. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Juan 12:35. Y aquí dice, el libro de Apocalipsis presenta al enemigo como un dragón y como una serpiente. El dragón porque no quiere destruir y la serpiente porque no quiere engañar. De una manera u otra, el enemigo quiere salirse con la suya y por eso sacan. Sí, fíjense que en el tiempo que hablaba, en el tiempo de Roma, los cristianos eran, cuando se negaban a adorar a los dioses romanos, eran puestos hasta en la hoguera, eran quemados vivos y ellos realmente preferían morir quemados vivos que adorar a los dioses paganos. Y eso hizo que la iglesia, como dijimos la semana pasada y como mencioné, acabo de mencionar, eso hizo en medio del crecimiento menguar, la iglesia comenzó a crecer. Y fíjate, en el siglo IV y el siglo V fueron época de sincretismo cuando los líderes eclesiásticos comenzaron a mezclar la verdad con la mentira. Ese fue el cambio de estrategia. Primero la estrategia es te voy a atacar con la fuerza, te voy a matar, te voy a hacer todas las barbaridades que se le ocurría a este ejército sangriento, a este ejército romano.
y ahora te voy a dar libertad, pero voy a mezclar la verdad con la mentira. Primero era un dragón, ahora es una serpiente. Sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero ellos se inventaron otros caminos para llegar al Padre. Y la lección, hubo personas, recibieron mucha presión, pero hubo siempre personas, siempre hubo una persona que se mantenieron firmes en la verdad. Esto es la lección, el gran conflicto, el capítulo 3. El domingo, la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Satanás transigió. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo si hacéis su voluntad. Y dice lo que Jesús dice es verdad, porque Él es el autor de la verdad. Jesús es la verdad. Jesús no tiene la verdad, Jesús es la verdad. Y los que le aman deben seguir la verdad, deben seguir lo que Él dice. Porque si nosotros seguimos la mentira, entonces somos hijos del enemigo. Esa fue la misma mentira mezclada con la verdad que Satanás le dijo a Adán y Eva, no morirás. Dice, si comes del árbol, eh, eh, si tocas el árbol, si comes de él, no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y conocerán el bien y el mal. Y fíjense que Adán y Eva fueron engañados por esa distorsión de la mentira. No fue una mentira completa, fue una media verdad y eso fue lo que engañó, en eso fue que engañaron. En Proverbio 23:23 dice, compra la verdad y no las venda, la sabiduría y no la engaña, o sea, no transijan contra la verdad. Y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Bien sabía Satanás que la palabra de Dios capacitaría a los hombres lo capacitaría para descifrar la mentira del enemigo. Yo siempre he creído que el arma más poderoso de nosotros es conocer la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, aún la mentira venga disfrazada, nosotros podemos, bajo la dirección del Espíritu Santo, descifrar esa mentira. Fíjense que Jesús, la estrategia que usó fue, cuando Satanás vino a probarlo, fue un escrito está, y así él pudo vencer. Por eso ahora, me parece que la estrategia es la misma. La estrategia ahora es tenga Biblia en su casa, tenga lo que sea, pero no la estudien. Y es lo mismo. El enemigo siempre está cambiando de estrategias. Él no se queda con una sola, porque él es sagaz. Realmente él es astuto y es sagaz. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Ese tiempo se llamó el oscurantismo. La Biblia no estaba traducida como ahora que tenemos la Biblia, creo que en casi todos los idiomas. Hay pocos idiomas o dialectos en que la Biblia no está traducida, pero antes no era así. Antes la misa, que era el culto, se daba en latín y el burdo, o sea, el pueblo común no entendía. Y la Biblia solamente estaba en manos de la gente del clérigo, o sea, y no de cualquier clérigo, porque Martín Lutero era un estudiante de sacerdote y no tenía una Biblia a su disposición. Él tenía que ir a donde estaba una Biblia más rara a leer la Biblia. ¿Y cómo comenzó todo esto? Fíjense, aquí dice que esa falta de luz que es la Biblia, esa oscuridad que se vivió, hizo que el Papa vino a ser conocido literalmente, o sea, esa oscuridad le dio poder al Papa. Sabe que el conocimiento es poder y no poder para destruir, sino poder para conocer la verdad. Ese es el poder. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. Esto está en el Gran Conflicto, en la página 55.
Y en la parte del lunes, perdón, lobo salvaje, en Hechos 20:27 al 32 dice, se le advierte a la iglesia que estuviese despierta, porque vendrían lobos rapaces, o sea, vendrían de a mismo adentro, vendrían lobos disfrazados que venían a destruir. Hechos 20:27 al 32. Porque no he rehuido anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, esta gente, ese Pablo, está advirtiendo a la iglesia de lo que iba a ocurrir. Y fíjense lo que ocurrió. La iglesia fue perseguida, la iglesia soportó todo tipo de persecución, pero eso hizo que la iglesia creciera. Así que el enemigo cambió de estrategia. Y hubo un emperador, Constantino, que en los años 300 se dice que él tuvo un sueño y según él, en su sueño, esto lo dice el historiador de Constantino, Eusebio, que él tuvo un sueño y vio ahí que se le apareció la cruz y en el sueño dijo que con esa cruz él iba a ganar la victoria. Y entonces Constantino se convirtió al cristianismo, todavía se pone en duda si eso fue una conversión real o simplemente fue una estrategia para unir al imperio. Él puso en el estandarte de todo su ejército la cruz y le dio en el 313 durante el concilio de Nicea, el concilio de Nicea se le dio luz verde a los cristianos para que adoraran abiertamente a Dios. Y el mismo emperador se convirtió al cristianismo. Con eso, él mantuvo contexto a los cristianos, pero entonces le quedaban a los paganos. Y él lo que comenzó fue a infiltrar creencias paganas y la infiltró en el cristianismo. Una de esas creencias fue la adoración a imágenes. Fíjense que el cristiano anteriormente estaba dispuesto a morir antes de adorar una imagen, pero ahora la imagen, vamos a adorar imágenes, pero vamos a cambiarle la imagen. Antes eran los dioses romanos, ahora son los santos, María, Jesús, o sea, imágenes cristianas, pero eran imágenes. Cambiaron el día del domingo al sábado y el domingo era para adorar al sol y ahí comenzaron a adorar a Jesús en el día domingo y así todo el mundo estaba contento. Fíjense que en la capital del imperio era Constantinopla. Constantinopla es el actual Istambul. Si ustedes ven el área geográfica donde está situada Istambul, es una área eh, bastante estratégica porque ahí se une Asia, se une Europa y se une África. Y eso hizo que esa amalgama de mentiras se diseminara. Y ahí, entonces, bajo esa libertad, fue que ellos comenzaron a dejar la Biblia a un lado y comenzaron a practicar creencias y costumbres humanas. El obispo cristiano, que era una persona muy humilde, era perseguida, me parece que se llamaba Ambrosio, se le comenzó a dar poder y se le comenzó a dar lujos y se convirtió en lo que hoy conocemos el Papa. Eso fue lo que realmente ocurrió. Esos fueron los lobos que fueron vestidos de oveja. Se cambió el sábado por el domingo en el concilio de Trento, me parece, o de Nicea. Pueden buscar esa información. Y hasta hoy mucha gente no sabe cuál fue el origen de ese cambio. Al principio, la iglesia primitiva, el día de reposo era el sábado y se mantuvo durante todo ese tiempo de oscurantismo. Siempre hubieron personas que guardaron el sábado.
siempre hubo un remanente que mantuvieron esa antorcha encendida. Fíjense que no sé si es un don, muchas personas vieron que eso era un don en mí eh, y lo descubrieron de una manera muy, no sé, ellos descubrieron que yo era buena, la gloria sea para Dios, nunca es para mí, que yo era buena defendiendo posiciones. Fíjense, a veces es muy difícil de defender posiciones. A mí me tocó defender posiciones, pero cuando yo defendía posiciones me decían, prepárate que hay esta confusión en esta área y tú vas a defender. ¿Qué yo hacía? Yo buscaba todos los datos que tenía, las leyes, si era un asunto de ley que tenía que defender, si era alguna confusión, había que defenderlo con escrito, no es palabra con palabra. Y me tocó en varias ocasiones exponer un punto, defender un punto ante cierta, ante cierta confusión. Y digo esto porque a veces es muy difícil mantener el estandarte o tu creencia frente a personas que quizás tienen mucha autoridad. Y eso fue lo que le tocó a la iglesia del tiempo de Constantino, mantener ese estandarte, y es lo que le va a tocar ahora. Y pasa con mucha frecuencia. Hay muchas veces que la verdad está tan entretejida con la mentira que hay que mantener estandarte. Por eso hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Yo creo que tenemos Biblia en la casa en todos los idiomas, en todos los colores, en todos los tamaños, y no la estamos estudiando, y eso es un gran peligro. Aquí nos dice salvaguardado por la palabra de Dios. Y Juan 17:15 dice, Juan 17:15, Juan 17:15. No ruego que quites al mundo, sino que lo guardes del mal. Eso es una oración que Jesús hizo por nosotros. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en la verdad. Tu palabra es la verdad. Realmente hay que tener la palabra de Dios como estandarte. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. La Biblia nos da salvación para toda la humanidad. La Biblia nos enseña para enseñar, reprender, enmendar, instruir en justicia. Es decir, la Biblia es la escritura inspirada. La Biblia realmente declara el amor infinito de Dios. El diablo odia la Biblia porque él sabe mejor que nosotros lo que hay en la Biblia, y que la Biblia nos da un poder para vencerlo a él. Dice la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis está conectado con un hilo de color rojo, y todo lo que nos habla es del amor de Dios y el plan de salvación que Él tiene para nosotros, y nos habla de su resurrección y de su regreso por nosotros. Nos enseña y nos enfatiza las verdades cruciales. Ella y ella sola debe ser la norma decisiva para entender la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos para socavar la autoridad. El pensamiento moderno, o sea, hay un pensamiento moderno que muchos teólogos están poniendo, que se centra en el lado humano de las personas. La Biblia comenta que consiste en reyes, los que escribieron la Biblia, pastores, pecadores, sacerdotes, poetas, y otros compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y la realidad como mejor entendieron. De verdad, si esto fue cierto, lo vivimos en el siglo XXI, ¿por qué debíamos preocuparnos? O sea, si la Biblia fue escrita hace tanto tiempo y le escribieron una serie de personas, ¿por qué deberíamos preocuparnos? La Biblia fue escrita por este montón de personas, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que la Biblia sea tan importante como fue. En la parte del miércoles, el razonamiento humano al margen de las escrituras. Cuando nosotros
hablamos de doctrina, debemos dejar a un lado el racionamiento humano. Hay temas en los que nosotros podemos interpretar como nosotros queremos y podemos adaptarlo porque no tienen que ver con doctrina. Pero cuando hay doctrinas envueltas, no se puede hablar la palabra de Dios. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente cuando piense que el Espíritu Santo es el que inspiró a la Biblia, pero el Espíritu Santo realmente es el que nos ayuda a interpretar a la Biblia cuando la estudiamos. Fue el cerebro en la puerta de la iglesia, sin embargo es el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz. La Biblia no la podemos entender por nosotros mismos, sino vamos con humildad. Fíjense, yo he conocido personas que se saben la Biblia de atrás para adelante y no creen en Dios. Porque la Biblia, para entender la Biblia y para que la Biblia trabaje en nuestra vida, debemos ir humildemente hacia Dios. Yo leo mucho sobre la conducta humana. Cuando yo leo mucho sobre la conducta humana, es que yo leo mucho sobre la conducta humana. Y esas personas, muchas de esas personas siempre hablan de un cambio, de una transformación, pero muchos de ellos dejan a un Dios a un lado. Y realmente lo maravilloso de la Biblia es que si nosotros vamos humilde ante ella puede cambiar eso en nosotros y nos puede dar autonomía de pensamiento eh, y nos puede dar eh, independencia de pensamiento. Eso es muy interesante lo que la Biblia puede hacer por nosotros. No solamente es aprender acerca de la Biblia, sino lo que la Biblia puede hacer en nosotros y es un proceso maravilloso. Realmente nos hace libre. La verdad realmente nos hace libre. No puede venir cualquier persona a comernos el cerebro porque realmente es un escudo contra ese tipo de situaciones. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano sin la ayuda del Espíritu Santo, o sea, la autonomía humana, eso no se puede. Y sin la información de la palabra de Dios es suficiente para entender la voluntad de Dios. Y eso no es así. Necesitamos, la Biblia no es solamente información, la Biblia está viva y esa información la podemos entender solamente con la ayuda del Espíritu Santo, incluso en culturas eternas, pero puede ser totalmente errónea a los ojos de Dios. Puede haber muchas creencias que pueden ser basadas en nuestra cultura, pero puede estar errónea a los ojos de Dios. Dice aquí una historia que el escritor Mark Phillips decidió hacer un viaje con su esposa, un viaje de senderismo, eso se llama hiking, es caminar por lugares. Me encanta eso, no sé, ese deporte, yo lo hago por diversión. Y él es bueno, dice que él es bueno con las direcciones, pero después de caminar una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podía encontrar el camino de regreso sin dificultad, pero realmente estaba perdido. Se habían desviado unos 8 kilómetros, pero estaban cerca de la carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarlos al hotel. O sea, ellos se encontraron con unas personas que se ofrecieron llevarlo a un hotel y encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarlo de vuelta al destino. Y eso marcó la diferencia entre ambos. Dios nos ha dejado las escrituras como un GPS para conducirnos por el viaje, si decidimos utilizarlos. Ahora mismo estamos realmente recostándonos o confiando mucho en la interpretación de otra persona. Y eso no debe ser. Le voy a decir por qué. Es bueno en mi experiencia personal. Yo siempre he tenido mentores, siempre los recuerdo con mucho respeto porque realmente me ayudaron y me ayudan mucho. Pero uno de mis
que yo considero mentores, me ayudó mucho porque él me dijo, yo recuerdo que él me dijo, tenía mucha curiosidad en ese tiempo sobre un tema particular y él me dijo, nunca me dio la respuesta, simplemente me mostró el camino y él me dijo, tú vas a encontrar la respuesta, investiga y tú vas a encontrar la respuesta. Eso es eh, estimular a una persona para que tenga un pensamiento crítico y eso realmente en la vida me ha ayudado un montón. A veces las personas piensan que yo soy bastante firme en mis convicciones, pero es eso, cuando uno está seguro, cuando el Espíritu Santo le muestra a uno y está seguro, uno puede ser bastante firme en sus decisiones. Eh, y eso es muy importante y va a ser muy importante y más en los tiempos del fin, eso va a ser muy importante. Y Dios nos ha mostrado que está bien y que está mal, que es un error y que es un error y cuál es el camino al cielo. En la parte del jueves, batalla por la mente. Segunda de Corintios 4, 3 al 6, que dice, y el Dios de este siglo ha entenebrecido el conocimiento de los incrédulos para que viendo no vieran, escuchando no escuchando. Eso está pasando. Estamos dejando a un lado la palabra de Dios y lo que estamos es buscando lo que a nosotros nos place. Es como si viviéramos como si Cristo no fuera a vivir y lo que importa quizás es una programación y vuelvo y digo, no tengo nada contra la programación. Lo que está es imperando. Hay una frialdad cuando se habla de la palabra de Dios increíble y eso realmente, yo creo que por eso están viniendo estas lesiones tan seguidas con los mismos temas, porque eso es algo que está ocurriendo y es realmente lamentable, porque este sería el momento en que deberíamos estar más cerca de Dios y estudiando más la palabra de Dios. Pero es el engaño, es la estrategia del enemigo. Ahora tenemos la palabra, pero no tenemos el deseo para estudiarla. La palabra griega para mente es noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales y el enemigo ha hecho un trabajo increíble con nuestras percepciones. Nosotros no estamos percibiendo lo que Cristo quiere decir. Le voy a decir por qué, porque nos estamos llenando de la cosa de este mundo y eso es lo que hay en nuestra mente. Cuando leemos lo espiritual o cuando escuchamos lo espiritual, lo estamos percibiendo con las cosas eh, materiales con las cosas mundanales de este mundo. Eso es lo que está ocurriendo, lo estoy comprobando. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndose alejado del estudio de la palabra de Dios, completamente trastornando las facultades mentales mediante excesos en el orden moral y físico. Yo leo unos científicos que no son cristianos y esta gente están diciendo lo que hace la falta del sueño, lo que hace el exceso de trabajo, o sea, los efectos que eso tiene a nivel cerebral, a nivel físico, lo que no está dejando entender lo que estamos viendo, lo que hace, lo que estamos comiendo, lo que hace, lo que estamos pensando, lo que hace, todo eso nos está desvirtuando y nos está alejando de lo que quiere hacer Dios por nosotros. Esta semana para mí ha sido maravillosamente reveladora y eh, yo le he pedido a Dios que me dé esa libertad. Hay una libertad que cuando uno se acerca a Dios y Dios hace unos cambios es algo realmente increíble. Yo siempre lo digo y quizás pensarán que yo soy, no sé, que yo soy perfeccionista, pero yo lo que busco es algo que yo sé que existe y que te da realmente una libertad y que no hay que ir al cielo para experimentarlo. Eso se puede experimentar ya. Eh,
o sea, las facultades mentales en el exceso de lo físico, de lo moral, todo pensamiento con asunto de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria, utilizando el drama, utilizando tantas cosas que nos están haciendo daño. La falta de conocimiento por parte de los seres que se pierden no debe tener capacidad de saber, es porque no quieren saber. Muchos han tenido toda la oportunidad de conocer la verdad, pero la están rechazando. El reino de Satanás es un reino de oscuridad y está entre nosotros, y nosotros cada día elegimos a quién servir, y usted puede decir lo que quiera, pero en sus hechos, en su vida, eso se ve. Puede decir exactamente, puede decir lo que quiera, pero por su fruto lo vas a conocer. Las tinieblas no pueden estar donde hay luz. Cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Y saben que el enemigo, cuando hay alguien que tiene una luz, se alborota. Eso realmente pasa. Eh, Durante los siglos de la historia de la vida cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos por Jesús. Eso hizo la diferencia. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y fueron motivados por su amor. El amor era el centro. Fíjense, la semana pasada estábamos hablando de egoísmo o amor. El egoísmo es el antagonismo del amor. Donde hay egoísmo, amor no existe. Menos egoísmo, más amor. Menos yo, más amor. Mientras Dios no va vaciando de nosotros, su amor en nosotros va en creciendo. Eso es lo que realmente el egoísmo va a salir, o sea, el egoísmo se va apartando, el orgullo, la vanagloria, todo eso va saliendo y va dando paso al amor de Dios. Dice Luis que mientras nosotros más nos sometemos a Dios, nuestra verdadera personalidad, y sometemos el yo a Dios, nuestra verdadera personalidad va emergiendo, o sea, va saliendo, y eso realmente, eso es maravilloso, eso es hermoso. En estos primeros siglos, el amor de Dios, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Eso ocurrió. Hubo oscuridad, pero se levantaron esta gente, los luceros de la mañana, los reformadores, y esa luz brilló porque había mucha oscuridad y brilló en gran manera. En todo tiempo, ya para finalizar, el espíritu de odio, de oposición a la verdad e inspirado a los enemigos de Dios, muchas veces son lo que profesan ser cristianos, lo que van en contra de la verdad. Y ahí es más difícil. Lo de tu misma creencia, que están ni para aquí ni para allá. Esos hacen más daño que los que están allá, o dice la Biblia, ojalá fueran fríos, pero los tibios, pues, ni fu ni fa. Como dice, en muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos o incluso estudios bíblicos que a veces adoptan posturas que deben ser aceptadas. Sofocarían la enseñanza y la confianza en Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo, o sea, que cambiaron la fecha. Argumenta que debió escribirse después de esa época. De lo contrario, el profeta había estado prediciendo el futuro, y eso es exactamente lo que ellos no quieren hacer. O sea, ellos lo ponen después de que ocurrió lo que él dijo que iba a ocurrir, y así le quitan su poder, así le quitan ser un libro profético y lo convierten en un libro histórico. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de editarnos, y lo más lamentable es que muchos aceptan ese error porque en definitiva los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón Pablo nos advierte: sometan todo a prueba y retengan lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21, ese es mi lema.
escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso hacían los bereanos y eran más nobles que todos los demás porque ellos hacían eso. Todo lo pasaban por las sagradas escrituras. Así que esta lección ha sido muy interesante. Hemos visto cómo el enemigo cambió de estrategia y ahora le digo, adoren a Dios, pero le cambió la verdad, hizo una amalgama entre la verdad y el enemigo. Primero fue un dragón que quiso destruirlo, luego se convirtió en una serpiente que los hizo engañar y a muchos engañó y todavía sigue cambiando de estrategia. Ahora no ha dado la palabra de Dios. Fíjense que un momento se la quitó y ahora no la está dando, pero no está quitando el deseo de estudiar la palabra y eso es un problema muy grande. Cuando usted ve que no se habla la palabra de Dios, que no se abre, aunque se sepa de memoria, ahí hay un problema. Así que sin más, yo me despido, pero antes vamos a pedir la presencia de Dios por medio de oración. Quiero decir que uno de los engaños es el eclipse que pasó esta semana. Créeme, eso no es parte de las profecías. Dice que el sol se oscurecería, pero eso ocurrió en los años 1700 algo. Lo que ocurrió esta semana, si lo pudieron ver, fue un evento astronómico que ocurre cada 18 meses, simplemente que dependiendo en su área geográfica se ve o no se ve. En el 1780 ocurrió, pero fue acompañado de una serie de acontecimientos y ese acontecimiento en sí señalaba otro acontecimiento. Por eso se tomó ese para decir que ya ocurrió lo que la profecía estaba ocurriendo. Fíjense que la verdadera señal es que nosotros estamos acostumbrados a ver las señales externas y eso está bien, pero lo que debe ocurrir es una señal interna que es el cambio que hace Dios en nuestra vida. Eso debe de ser, que saque todas esas cosas que nos impide tener una relación con Dios y esa personalidad que Cristo quiere que nosotros tengamos pueda emerger. Y eso va a atraer a las personas a Cristo y esa es la última señal. La señal está en nosotros. Dice que cuando el carácter de Dios se refleje en nosotros, entonces Cristo aparecerá, porque ese carácter va a atraer a otros a la verdad. No va a ser nuestra labia, no va a ser nuestro poder de convencimiento, sino que la gente va a ver a Cristo en nuestra vida. Y entonces el evangelio será predicado en todas partes y Cristo vendrá. Esa es la señal. O la señal de las señales. Bueno, sin más, yo me despido, pero antes vamos a orar. Ahora sí vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias. Porque a pesar de nuestra tibieza, Señor, a pesar de que nosotros muchas veces nos apartamos de mí, tú continúas tocando la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, tú prometes que entrarás, cenará con nosotros y vivirás en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, permítenos a someternos a ti para que nosotros podamos hacerle frente a las estrategias del enemigo. Ayúdanos a empaparnos de tu verdad. Ayúdanos a vivir la vida que tú quieres para que nosotros podamos ser testigos, no por palabras, sino por hechos de que tú estás viviendo en nuestro corazón y muchas personas puedan venir a los pies de Jesús por medio de nuestro ejemplo. Bendice a cada persona que nos ve, si está pasando cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de situación, Señor, que ellos puedan encontrar un refugio en ti, una solución en ti y un proveedor en ti. Perdona nuestros pecados para que esta oración sea acepta delante de ti. Todo te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino en la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si así Dios lo permite.